Programación neurolingüística. Nuestra tercera clase vamos a comenzar con ¿cuál es tu canción favorita? Recordemos que las palabras tienen poder. Este poder va grabando en nuestra mente ciertas conductas, las cuales van determinando nuestro destino. Si nosotros escuchamos una canción, independientemente del idioma en el que sea cantada, esto va a generar en nuestra mente ciertos patrones que consciente o inconscientemente vamos a terminar repitiendo en nuestra vida. Lo mismo ocurre con las películas. Haz el ejercicio, identifica cuál es tu película favorita, cuál es el tema central. Todo esto lo va grabando tu mente y de alguna forma empieza a traer situaciones similares. Con la canción vamos a identificar el nombre de tu canción y cuál es la letra. La tarea va a ser, si tu canción es en otro idioma y desconoces el mensaje, puedes buscar la traducción. Identifica cuál es ese mensaje de esa canción que va a terminar generando cierta conducta, ciertos patrones en tu mente, los cuales van determinando tu destino. Identifícalo. A partir de ahora vas a prestarle mucha más atención a lo que oigas, a lo que escuches, porque de eso va a depender tu propio bienestar. Entonces esa era una tarea que habíamos dejado en la clase anterior, que es importante reevaluar e identificar en este encuentro. ¿Cuál es tu canción favorita? En el transcurso de la semana les voy a compartir una lista de canciones que te van a ayudar a elevar la vibración. Si en este momento estuviéramos en un curso presencial, les podría mostrar una técnica de test muscular. Quienes conocen el test muscular es estirar un brazo, poner resistencia, y vas a notar que si tu canción es de despecho, es de nostalgia, la debilidad en tu fuerza se va a notar notoriamente. Mientras que si la canción es motivante, te va a llevar a tener más poder de ti, va a generar mucha más resistencia y el brazo no va a bajar tan fácil. Esto lo puedes hacer con cualquier canción. Desafortunadamente, estos son unos desafíos que nos presenta la virtualidad. Unos desafíos que la virtualidad nos va a ir presentando. Entonces no se puede manifestar realmente el, la veracidad de la técnica, pero lo puedes explorar. Cerrando los ojos, identificando tu canción, qué te hace sentir, dónde, en qué parte de tu cuerpo sientes que vibra. Es cuestión de prestarle un poco de atención a este análisis, a esta canción. Escribir la letra. Confucio decía, dependiendo el tipo de música que escuche una sociedad, puedo saber cómo es su nivel de conciencia. Entonces, primera reflexión va a ser esa, identificar tu canción favorita. Y con esta canción favorita empezar a mirar qué es lo que tú quieres atraer, cuáles son los resultados que quieres obtener. Comienza por la canción que escuchas, el tipo de música que frecuentas. En la programación neurolingüística tenemos algo llamado rapport y empatía. ¿Qué es el rapport y qué es la empatía? Comencemos por la empatía. Hemos escuchado decir, empatía es ponerse en los zapatos del otro. Sí, es cierto, eso es empatía, pero va más allá.
La empatía es ponerse tanto en los zapatos del otro que llegarías a pensar, si yo estuviese en su lugar, hubiese hecho lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en una infidelidad. Empatía realmente es, si yo hubiese estado en su lugar, viendo la vida desde sus propios ojos, con su información, con su nivel de conciencia, yo hubiese hecho lo mismo. Eso es empatía. No significa que tengamos que estar de acuerdo con las acciones de las personas, pero sí es llegar a un nivel más allá de comprensión, donde puedes comprender y aceptar no es lo mismo. Yo puedo comprender las acciones de alguien, pero no estar de acuerdo con ellas. Entonces, empatía es poderse poner en los zapatos del otro hasta tal punto de llegar a esa conclusión de actuar de forma similar a la persona. Mientras que el rapport es una técnica de comunicación que nos permite encontrar afinidad entre las personas. Rapport te permite entrar en un estado de familiaridad, por así decirlo. Aprender a generar rapport va a ser muy importante, especialmente en los primeros encuentros. La empatía se viene dando de manera posterior. Sin embargo, es posible a veces confundir empatía con rapport. Rapport es el nivel de confianza que tú puedes generar en una persona. Y existen diferentes formas para generar buen rapport. Podemos hablar de 4 elementos básicos y fundamentales. El primero de ellos es contacto visual. Observa a una persona que tú te encuentras por primera vez y esta persona no te mira a los ojos. Es más, conoce tan poco del lenguaje corporal que no lo sabe ni siquiera disimular. Y tú tratas de mirarlo a la cara o mirarle a la cara y siempre va a estar girando, va a estar volteando el rostro para evitar ese contacto visual. Cuando no hay contacto visual, nuestro cerebro lo interpreta como algo de desconfianza. Primer contacto va a ser, el primer elemento va a ser contacto visual que te va a permitir generar fácilmente rapport. Cuando tú miras a los ojos a una persona, estás demostrando honestidad, estás demostrando sinceridad, demuestras que eres una persona confiada. Y esa es la importancia de aprender a generar rapport. El segundo elemento importante es la comunicación no verbal, la postura, los gestos, la forma en que se mueven las manos, la postura en la que se sienta frente a la otra persona. Con con la comunicación no verbal existe un elemento importante que es el tratar de imitar de cierta forma y de manera muy discreta la postura corporal de quien te está escuchando. Por ejemplo, si la persona se sienta
y cruza una pierna de forma muy disimulada, tú harías lo mismo. Si la persona eleva una mano y la coloca sobre su rostro, apoya su cabeza sobre ella, de forma disimulada, no lo tienes que hacer exactamente al mismo tiempo, ni estar observando fijamente qué movimiento va a hacer para imitarlo, hacerlo de forma discreta. Para la mente subconsciente, eso es como una forma de familiaridad, como somos lo mismo, espejo. Entonces la persona se relaja y tiende a sentirse que está hablando consigo mismo. Esa es una forma de generar muy buen rapport. Otra forma es el tono de voz. Aprender a manejar tu tono de voz genera rapport. Ese sería el tercer elemento. Imagínate una persona que siempre esté hablando a gran velocidad como si estuviese apostando una carrera. ¿Cómo te haría sentir eso? No genera confianza. O que su forma de comunicar el mensaje sea demasiado lento, lo cual haría que la persona que escucha se aburre, se quede dormida. Aprender a identificar las palabras adecuadas. Las palabras adecuadas van a permitir que la persona con la que tú estés hablando se sienta identificada o por el contrario, se sienta aislada. Tú tienes que identificar si el interlocutor, la persona que está al frente de ti, es visual o es auditiva. Si es una persona visual, vas a identificarla porque en su forma de expresar va a utilizar la palabra, ¿viste? Ve, por ejemplo, eh, ¿viste cuando escuchamos esa canción? Estábamos hablando o estábamos jugando. Viste, esa palabra viste es un indicativo que la persona es muy visual. En cambio, cuando la persona es auditiva, cada vez que se refiere a ti puede utilizar la palabra escucha, oye. Oye, por favor, me traes eh, aquel vaso. Identificando las palabras que utiliza la persona, tú puedes generar rapport. Si es una persona visual, puedes llevarlo o llevarla a que imagine lo que tú le estás hablando. Mientras que si es una persona auditiva, tú lo puedes o la puedes llevar a que imagine el sonido de todo lo que le está rodeando. Y allí es donde empieza lo interesante al aprender a utilizar la programación neurolingüística para generar muy buena comunicación con todas las personas que nos rodean. Si tú aprendes a generar la técnica del rapport y a generar buena empatía con las personas, terminas siendo alguien agradable. El cuarto elemento para generar rapport es la inteligencia emocional. Imagínate tú estando ante alguien que no tiene inteligencia emocional. La inteligencia emocional, como lo hablábamos en otros encuentros, existen varios tipos de inteligencia. La inteligencia emocional se basa más en cómo puede la persona manejar y administrar sus emociones.
Entonces llegamos a comprender, uno, que una persona de carácter fuerte es realmente quien logra tener control y dominio de sus emociones. Una persona de carácter fuerte no es aquella que con cualquier cosa explota y se enoja. Muy por el contrario, las personas de carácter débil se enojan con facilidad, porque ya todos saben cómo pueden hacerlo disgustar. Es como si le entregaras el control remoto de tus emociones. Por ejemplo, me molesta que lleguen tarde. Entonces yo ya sé que ese acto me enfurece. Y como sé que ese acto me enfurece, los demás lo identifican cuando llego primero a una cita y la persona con la que me voy a encontrar llega tarde, ya voy a estar de mal genio. Eso no es tener carácter fuerte, eso es tener un carácter muy débil, porque es tan débil que aún ya sabiendo que eso le molesta, no tiene control para trascenderlo. La inteligencia emocional es aprender a ser una persona imperturbable. La imperturbabilidad, poder controlar y tú tener la capacidad de decidir. Yo decido si me enojo o no. No significa que ya nunca más te vuelvas a enojar. Una persona con inteligencia Pongo emocional esto. tiene la capacidad de decidir. Hoy amerita que la ira se exprese. O por el contrario, hoy puedo ser empático, empática, ponerme en el lugar del otro, no justificar sus acciones, pero comprender. No tenemos por qué ver el mundo todos de la misma forma. Recordemos que cada persona tiene sus propios traumas. Como pudieron identificar quienes hicieron la tarea de llenar el cuestionario de 10 preguntas, no todos respondieron de la misma forma. Cada persona tiene sus propios traumas, sus propias eh, rayones a nivel mental que tiene que ir borrando o reacomodando. Entonces, el rapport y la empatía es una técnica excelente en la programación neurolingüística para interactuar con los demás. Que quede clara esta parte porque va a ser fundamental este tema de rapport y empatía. Vamos a imaginar las palabras mágicas, el poder que tiene las palabras, cómo podemos llegar a cierto punto por medio de las palabras. Las palabras van generando ideas en tu mente, siempre y cuando tú lo sepas manejar, siempre y cuando tú tengas las técnicas de ir acomodando en las personas ciertas ideas por medio de tus palabras. Esa es la verdadera magia. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en un número de 2 dígitos entre el 10 y el 50. Tómate tu tiempo. Son 2 dígitos, es decir, que el 1, el 4, el 9 no nos sirve. Son 2 dígitos del 10 al 50. Puede ser cualquiera. Yo no tengo la más mínima idea cuál número vas a elegir, pero voy a dar un ejemplo. Voy a poner imaginariamente
el 42. Si elegiste el 42, elige otro que yo desconozca. Puede ser cualquier número. Solo que la mayoría de personas van a elegir el 42. Vamos a ir a otro enfoque. Este número que has elegido tiene dos dígitos, uno inicial y otro final. Vamos a sumar estos dos dígitos. ¿Lo tenemos? Muy bien. Pueden comentar en el chat quienes ya lo hayan hecho. Tenemos dos dígitos entre el 10 y el 50, un número de dos dígitos. A ese número de dos dígitos sumarle, vamos a sumarlos entre sí. El primero y el segundo te da un nuevo número, sin revelar cuál es el número que tienes ni elegiste. Dos dígitos, los sumas, tienes un número con la suma de estos dos dígitos del número inicial que pensaste. No lo vamos a revelar, pero lo vamos a tener presente. Ahora, este nuevo número vamos a hacerlo mucho más complicado. Este nuevo número lo vamos a restar del número inicial que pensamos y no vamos a revelar el número. Muy bien, dicen listo. Ahora tenemos un nuevo número que es diferente, muy diferente al número inicial que habíamos pensado. Sumamos los dos dígitos, ese resultado que nos dio se lo vamos a restar al número inicial que pensamos y ahora tenemos un nuevo número. Ese nuevo número vamos a identificar la ciudad que le corresponde. Observa en esta lista qué ciudad le corresponde a ese nuevo número que tienes. Muy bien. Ahora vas a pensar en una flor que inicie con la primera letra, la primera consonante de esa ciudad. No alcanzó a ver las ciudades, la repito. Identifica el número nuevo que tienes, a qué ciudad corresponde. A esta ciudad vas a identificar cuál es la primera letra con la que empieza. Fíjate en tu número para que no te desconcentres. ¿Cuál es esa primera letra? Muy bien. Vas a pensar en una flor que inicie con esa letra. Piensa en una flor que inicie con la primera letra. Si la ciudad que yo identifiqué como ejemplo es Argentina, puedo pensar en las amapolas. Una vez lo tengas, vamos a identificar la segunda letra de la ciudad. Identifica cuál es esa segunda letra.
y vas a pensar en un animal salvaje que inicie con esa letra. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Tenemos entonces una flor, tenemos una ciudad y tenemos un animal. Estamos, pueden escribir en el chat quienes no lo hayan hecho aún para poder dar paso a la siguiente actividad. Si nadie escribe, pues bueno, se identifica como que ya todos lo tienen. Tenemos entonces el nombre de una ciudad, tenemos el nombre de una flor, que puede ser cualquiera, y tenemos el nombre de un animal. El listado, lo pondré una vez más, identifica cuál es el número que tienes, identifica la ciudad, por qué letra empieza esa ciudad y listo. Identifica una flor que empiece con esa misma letra y vas a identificar un animal salvaje que empiece por la segunda letra del nombre de la ciudad que tú identificaste con tu número. Entonces así tenemos una ciudad. La primera letra nos va a mostrar una flor, la segunda letra nos va a mostrar un animal salvaje. Y podemos identificar cómo las palabras, de forma muy sutil, nos permiten de alguna forma leer la mente de las personas. Desde Roma, el oso te saluda con una rosa. Y al hacer este ejercicio, ¿quiénes coincidieron con esta imagen? Pueden escribir en el chat. Muy bien, por ahí empezaron comentando. Y pudo haber sido cualquier número. Y llegó esta imagen por medio de las palabras. Las palabras tienen la capacidad de introducir ciertas ideas en tu mente. De ahí viene la importancia de la programación neurolingüística. De ahí viene la importancia de profundizar en lo que tú dices. De ahí viene la importancia de saber escuchar y también la importancia de esa frase que dijimos al inicio: mi mente graba y trabaja solo con lo que yo le ordeno. Mi mente graba y trabaja solamente con lo que yo le ordeno. Y ahí viene el poder y la magia de todas las palabras. Y hay ciertas palabras que van a ser mágicas, indudablemente, de la persona que sea. La palabra más importante de todas las que puedas conocer, la más importante de todas es tu nombre. Cuando tú te refieras a una persona
y dices su nombre, esta persona va a sentir algo en su subconsciente. Y más, si tú la acabas de conocer, piensa en esto. Vas a una conferencia y el orador escucha tu nombre al inicio, luego se sube a la tarima, da su conferencia. Al finalizar, tú te acercas a hacerle alguna pregunta y él responde tu nombre. Y él te llama por tu nombre. ¿Cómo te haría sentir eso? Reconocido, reconocida. Por eso la palabra más importante en la comunicación es el nombre. Hay que saber utilizarlo. Está bien, no decirlo en cada frase, pero nombrarlo una o quizá dos veces en medio de la comunicación como mínimo. Que la persona se sienta que existe. La palabra más importante es tu nombre, porque desde que eras bebé, tal vez te están llamando por ese mismo nombre. Desde que estás en, en el jardín, en la guardería, en el preescolar, en los primeros años de infancia, en el estudio, te empiezan a llamar por ese nombre y tu mente subconsciente se identifica con ese nombre. Cuando tú estás en un lugar público y alguien grita tu nombre, es muy difícil no voltear a mirar. ¿Por qué? Porque hay cierta identificación. Eso es mío, eso soy yo. Me están llamando. Entonces, para generar también muy buen rapport, es importante aprender a utilizar el nombre de la persona. Si no tienes que aprender, si tú no acostumbras a llamar a las personas por su nombre, tienes que aprender otras técnicas que hagan sentir igual de importante a la persona como si tú dijeras su nombre. Contacto visual, tono de voz, etcétera. Otra de las características fundamentales de la importancia de la palabra es el por qué. El por qué termina siendo la segunda palabra más importante. Siempre de niño, cuando empezamos a explorar el mundo, la palabra por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? La palabra por qué le da un significado poderoso a tu mente subconsciente. Por ejemplo, Mario, toma este vaso con agua porque necesitas hidratarte para... Entonces ya ahí estás dando cierto mensaje, cierta información que la otra persona puede llegar a aceptar más fácil. Cuando entregamos un porqué sin que la persona lo haya pedido, inconscientemente el cerebro va a retomar su infancia y va a entender cierta conducta. La tercera palabra importante es el ya, porque esta palabra se convierte en un poderoso comando de acción. Imagínate al niño, le pide permiso a la mamá para terminar de ver la serie. Y la mamá le dice, no, Camilo, tienes que apagar ya porque mañana hay que madrugar. Y aún así el niño sigue insistiendo, no, pero mira, faltan 20 minutos y necesito terminar de verla porque quiero ver el final. Y la mamá, con un tono más fuerte, le dice, me haces el favor y apagas ese televisor ya y se me va a dormir. Esa palabra ya está muy condicionada en nuestra mente subconsciente para llevar a la acción. Los líderes de grupo la utilizan mucho. Lo que es el ya o lo que es el ahora termina siendo ese mismo comando de motivación, de hacerlo. Otras palabras importantes es imagina.
porque él imagina, logra pasar sutilmente la parte de la razón y se conecta más a la mente subconsciente. Por ejemplo, imagina todo lo que tú puedes llegar a lograr con el solo hecho de dominar estas técnicas, tanto para tu beneficio como el de los demás. En una entrevista de trabajo, todo lo que podrías alcanzar, sabiendo que si utilizas estas técnicas, tú serías la persona que sí o sí van a contratar, porque generaste buen rapport y buena empatía con la persona que te está entrevistando, con el psicólogo, la psicóloga o el médico, que va a dar la última palabra. ¿Puedes imaginar esa escena? ¿Cómo se siente tu cuerpo al llegar a esa imaginación de alcanzar lo que quieres? Por ejemplo, Miguel, préstame tanta cantidad de dinero que de aquí a tus vacaciones yo te los voy a poder entregar con los intereses y con ese dinero imagina que puedes realizar las vacaciones de tu vida. La mente empieza a funcionar diferente a si solamente prestas dinero. Me haces un favor, es que necesito una cantidad de dinero, ¿me lo puedes prestar? No, no puedo. Pero si ya le inculcas una idea de imaginar algo, la persona tiende a ceder más fácil. Otra de las palabras importantes es por favor y gracias. Y ahí nos vamos dando cuenta en qué momentos se pueden utilizar y en cuáles no. Es diferente a, ve, tráeme aquello, tráeme ese libro. Ah, por favor, ¿me puedes alcanzar ese libro? Y lo recibes, gracias. Eso para quien lo escucha tiene cierto poder. Estas son algunas de las palabras que puedes empezar a utilizar en tu diario vivir. No lo vas a aprender a manejar de la noche a la mañana con solo escuchar esta conferencia. No es que mañana ya lo vayas a dominar a la perfección. Es muy difícil, es imposible. Pero con la práctica lo vas a lograr. ¿Sabes lo que es la disciplina? Es hacer, disciplina es hacer aquello que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Eso es disciplina. Y si tú te pones esa disciplina de empezar a trabajar de forma consciente las palabras, porque ya vemos que programación neurolingüística no es solamente pensar de manera positiva. Entonces ves que se avecina la tempestad y de manera positiva dices, no va a llover. Eso no es programación neurolingüística. Programación neurolingüística es utilizar adecuadamente las palabras. Es como si estuvieses siendo un gran escritor o una gran escritora. Encontrar las mejores palabras para redactar aquello que tienes en tu mente. Programación neurolingüística es encontrar adecuadamente las palabras para expresarlas, para generar rapport y empatía con las personas que te rodean, para generar el destino que tú quieres atraer, que es aquel que tú te mereces. Eso es programación neurolingüística. Es cuestión de estudiar. Se requiere a veces conseguir un diccionario de sinónimos y de antónimos. A veces decir algo con una palabra específica puede ser muy hiriente a si utilizas algún otro sinónimo. Cambia la cosa. Y más si estamos ante personas que no tienen inteligencia emocional. Entonces, cuando se genera
lo que es la programación neurolingüística consciente, todas tus relaciones mejoran. Las dos primeras clases vimos el trabajo hacia nosotros. En esta estamos entregando herramientas para interactuar con los demás. Y sí, puede ser que tú utilices esto para tu propio beneficio aún por encima de los demás. Sí, termina siendo un artefacto de doble impacto para generar algo positivo o algo negativo. Pero si tú quieres crecer y tu nivel de conciencia es alto, no te va a permitir obrar de forma negativa, no te va a permitir hacerle daño a las personas para alcanzar lo que tú quieras, porque así tampoco funciona. Aunque sean herramientas y se puedan utilizar tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, tanto para para la luz como para la oscuridad. Tú eliges, pero eso va a depender de ti. Te entrego las herramientas y ya tú mirarás qué haces con ellas. Aprender a generar buen rapport es porque una de las filosofías del éxito son los contactos, más que el dinero, contactos. Si generas buenos contactos, utilizando técnicas de programación neurolingüística, tu vida empieza a abrir muchas puertas y todas ellas son positivas, porque por eso estás generando buenos contactos. Pero si tú generas malos contactos, las puertas hacia la desgracia también se van a abrir. Porque recuerda que con quien tú te mezcles, termina contagiándose esa vibración. Si tú estás en un camino de desarrollo y de crecimiento y te unes con personas que no les interesa, por ley de compensación, de igualdad, tú terminas descendiendo y la persona que está por debajo empieza a ascender. Por ejemplo, el caso de un jugador de fútbol que es experto y empieza a rodearse de personas que son principiantes. El experto, por esta ley de igualdad, termina descendiendo un poco, mientras que los que están alrededor terminan aumentando, empiezan a subir. Ese es el poder de la programación neurolingüística. También debemos identificar lo que son las subpersonalidades. Las subpersonalidades son conexiones que se generan de forma involuntaria en nuestro cerebro, haciéndonos actuar de forma que no queremos. Por ejemplo, la infidelidad puede ser una subpersonalidad. Una persona que quiere controlarse, que quiere ser honesto, que quiere ser honesta, leal, y de repente termina siendo infiel. Esa es una subpersonalidad que sale y toma el control de la parte consciente y termina haciendo lo que hace. Y después se lamenta. Todo ser humano mínimamente tiene unas 8 subpersonalidades. Y podemos identificar algunas fácilmente, como son los roles. ¿Cuáles son todos tus roles? Eres empleado, entonces en el área laboral te desempeñas de una forma. Esa es una subpersonalidad. Son necesarias, no las podemos eliminar todas. Eres padre, eres madre, esa es otra subpersonalidad. Pero hay otras que terminan siendo más agresivas. Por ejemplo, la adicción. La adicción es otra subpersonalidad que tenemos que ir identificando. Las subpersonalidades podemos utilizarlas para que trabajen hacia nuestro beneficio.
y es importante identificarlas. Les voy a dejar un ejercicio. Vamos en un momento que tú tengas a separar un espacio para sentarte y evaluar cómo es tu comportamiento, cómo te comportas con tu pareja, cómo te comportas con tus hijos, cómo te comportas con los amigos, cómo te comportas con estas amistades cuando tu pareja no está, cómo te comportas tú cuando estás solo o estás sola. Eso es identificar tus subpersonalidades y empiezas a notar cuántas subpersonalidades tienes, una en el área laboral, o si logras ser la misma persona tanto a nivel laboral como a nivel y no escondes nada. Si tus actos, si tus secretos fueran revelados públicamente en este momento, ¿de qué te arrepientes? Y si te arrepientes de eso, ¿por qué actuaste así? Eso es una subpersonalidad. Pero bueno, tenemos un curso completo que son más de 4 horas sobre el tema de las subpersonalidades, cómo identificarlas y cómo sanarlas. Porque de alguna forma una subpersonalidad es como una fractura en tu personalidad que te hace actuar de forma diferente. Una persona sana tiene mínimo 8. Hemos identificado personas que llegan a tener 20, 30 y hay que empezar a trabajar una por una para que se integren y todos trabajen con el mismo objetivo. No conocemos nuestra mente subconsciente y allí se almacenan las subpersonalidades y a veces salen y toman control de la mente racional. Por eso es importante. Tal vez vuelva a dictar un curso de este tema, les estaré contando para que puedan estar y se motiven. Interrupción de patrones. Y ya con este tema finalizamos. Todos tenemos patrones, tenemos formas de reaccionar, caminos a seguir. Todos tenemos patrones, formas a seguir, actitudes, conductas. Si nosotros aprendemos a interrumpir esos patrones, vamos a generar mayor rapport y mayor empatía y vamos a evitar ciertas discusiones. Por ejemplo, imagina, vas este es un ejemplo de cómo crear esa interrupción de patrones. Vas en el aeropuerto, vas de afán, no ves a la persona que está caminando frente a ti, chocan y tú le tumbas las maletas a esta persona. Y esta persona se enfurece y empieza a decir insultos y empieza a decir, y tú sutilmente lo miras a los ojos y le dices, ¿has visto cómo pintan las escaleras hacia arriba? La persona queda en shock, porque la mente subconsciente quiere comprender qué dijo. Pintan las escaleras hacia arriba. Y tú ahí puedes decir, disculpa, es que tengo afán, no vi y le ayudas a recoger. Allí automáticamente la ira de la persona cambia. Eso es aprender a interrumpir ciertos patrones de conducta en un momento de alteración. En Japón existe una técnica desde la filosofía Zen, budismo Zen, que es llamada el koan. El koan es una forma de interrumpir esos patrones y permitir que la mente se silencie. En el manual les coloqué dos. Uno es el reloj marca el silencio de un instante que ya no está. Escucha esta frase. El reloj marca el instante, el silencio de un instante que ya no está. Vamos con otra. La flor despierta cuando el instante la besa.
¿Cómo se comporta tu mente al escuchar estas frases? Automáticamente hay una pausa. Esa pausa es como una interrupción del pensamiento. Es una de las técnicas más ideales para poner en práctica en esta cultura occidental para silenciar ese diálogo interno, el koan. ¿Qué es el koan? Es una frase aparentemente absurda e ilógica que es capaz de silenciar la mente porque tiene un mensaje oculto. Reflexiona. ¿Qué quiso decir el autor? El reloj marca el silencio de un instante que ya no está. Trata de encontrarle un verdadero significado a esas palabras. Y vas a notar que las primeras veces tu mente hace una pausa, porque no está acostumbrada a ese juego de palabras y te lleva a pensar fuera de la caja, te lleva a pensar de una forma lateral. Se conoce como pensamiento lateral, pensar diferente para encontrar resultados distintos. Y eso te lleva a generar más creatividad a la hora de actuar y de resolver los problemas. De eso se trata la programación neurolingüística, aprender a utilizar las palabras para generar esa armonía en todo. Y hoy tú tienes las herramientas para hacerlo. Tienes ese conocimiento que te va a permitir ir más allá de de lo que habitualmente estás acostumbrado o acostumbrada. Obviamente, debemos comenzar con el control y el dominio de tu propia mente. Ya sabemos, si quieres pensar en algo, piensa en mi mente graba y trabaja solo con lo que yo le ordeno. Pero si quieres dar un paso más allá y tener mayor control de tu pensamiento, vamos a hacer un ejercicio. Imagino que todos sabemos contar desde el 1 hasta el 100 en la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 100. Y realmente no se haría tan complicado contar en forma descendente, desde el 100 hacia el 1. Solo un poco de práctica. 100, 99, 98, 97, 96, así hasta llegar al 1. Pero aquí el reto va a ser contar de forma simultánea. 1, 100. Mientras por un lado vas aumentando, por el otro lo vas disminuyendo. 1, 100. 2, 99. 3, 97. 4, 96. 5, 95. 6, 94. Y así hasta que un conteo llegue al 100 en paralelo que el otro llegue al 1. Ese será un reto, una tarea de esta semana. Puedes con ella. Es aprender a tener el control mental y no termina siendo tan complicado. Sé que a la primera, cuando llegues por allá en el número 85, más o menos, te pierdes. Si te pierdes, toca empezar. Todo ese conteo se echó a perder. Entonces toca iniciar. Hasta que lo logres hacer de recorrido, sin devolverte. Otro ejercicio que sería muy interesante hacer es el abecedario al revés. Pocas personas lo logran. Sin mirar. No es que vas a buscar el abecedario y lo vas a empezar a nombrar al revés. De manera mental. ¿Hasta qué letra llegas? La persona no es capaz de pasar a la siguiente. Z, ¿qué sigue?
Es cuestión de empezar a practicar. Tenemos varias tareas. La más divertida va a ser el conteo de 1 a 100 y de 100 a 0 en paralelo. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Los invito a que busquen en el canal de YouTube de Conexión Chamánica las otras clases y podamos ir ir avanzando para nuestra última clase será dentro de 8 días, viernes, clase final. Así que deseo que tengan una muy feliz noche y un bonito fin de descanso.